Es como el Mundial de Fútbol, pero por suerte es todos los años, no hay que esperar 4 años y es bastante más específico. Pero esperamos siempre con mucha ansiedad este momento del mes de octubre en el cual se anuncian los premios Nobel, sobre todo, en el caso nuestro, los primeros 3, los que tienen que ver más con la ciencia. No es que los otros no sean importantes, pero estos 3 primeros siempre, medicina, química y física, son como nuestros favoritos, ¿no? Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches. Sí, es como nuestra semana nerd, ¿no? Claro, exacto. Total, sí, sí. ¿no? Una Y después espera. tratar de entenderlo, ¿no? No, claro, qué fascinación tenés por el lunes, martes, miércoles. Sí. Bueno, es mi semana. Sí. Y hoy lo vamos a contar un poco, vamos a contar de qué se trata esto de la Semana del Nobel, ¿no? Porque esta semana literalmente se entregan todos los premios. Como vemos en esta primera placa, si es lunes, es medicina, ¿no? Si es martes, es física. Si es miércoles, química, después viene, ahí ya están los científicos, y después, por supuesto, siguen el de literatura, el de la paz, y la semana que viene cierra un outsider un poco de esta semana, el de economía, que se entrega también todos los años. El lunes siguiente. ¿Sabés que hubiera perdido una apuesta? Estaba convencido que era el de la paz el que iba el lunes siguiente. No, es el de economía, porque en realidad fue el último en agregarse en esta, incluso se entrega, si yo no me equivoco, se entrega en otra ceremonia otro día. Aparte. Pero bueno, esta es la semana en la que vemos a ver quiénes ganaron, ¿no? En esto de los candidatos que sabemos que puede haber o que uno quisiera que ganaran, ¿no? Y tenemos un ritual que es más nuestro, más de los que estamos en este oficio, que es el de buscar en las agendas a alguien desde Uruguay que nos pueda explicar, ¿no? Decir, bueno, si hay, en algún caso hay disciplinas que se desarrollan acá, en otros no. Bueno, hemos tenido algún año hasta con discípulos, ¿no? Gente que se formó, Totalmente. hizo algún... Sí. Sobre todo porque el hecho de recibir un Nobel supone que es algo que realmente ya se usa o que tiene impacto en muchos campos de la ciencia. Entonces, es como muy posible que haya gente en los diferentes países que esté trabajando con esto o que ese conocimiento haya abierto determinadas puertas. Esto que acabas de decir me parece que está bueno volver a destacarlo, porque no es que se esté premiando a lo más destacado del año pasado o de lo que va del 20, sino al revés. Son investigaciones que a lo largo del tiempo demostraron que fueron rupturistas y que se consolidaron como líneas a seguir, ¿no? Eso mismo. De hecho, muchas veces, con frecuencia, los premios se entregan por actividades, por investigaciones, incluso por artículos científicos publicados hace más de 2 o 3 décadas, como en este caso, que varios de ellos son. Y una excepción fue, por ejemplo, hace un par de años, el tema de las vacunas del ARN, claro, que parece una excepción en realidad, porque por supuesto tuvieron un impacto por el tema de la pandemia, pero las investigaciones empezaron justamente en la década del 80, por eso pudieron concretarse 30 años después. Claro, hay mucho, ya nos vamos a meter tema por tema, pero creo que los 3 premios de los que vamos a hablar hoy, ya hace tiempo que incluso tienen bastante aplicación práctica, ya están en nuestras vidas. Sí, algunos de ellos más que otros, pero en esta semana, como vos decís, hay un ritual. Hay un ritual que empieza, que lo vamos a contar un poquito más adelante, pero hay un ritual que empieza con determinados pasos y el mundo se entera, digamos, de algún modo, con una conferencia de prensa que sucede, que organiza la Academia de Suecia, de Ciencias de Suecia, que es la que entrega el Nobel, y que hay, bueno, literalmente una conferencia de prensa con algunos periodistas privilegiados que pueden estar en ese momento, que se enteran de primera mano quién ganó, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este pequeño video. Vamos a ver entonces cómo fue en particular el anuncio del de medicina. A ver. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Y desde que están las redes y todo lo demás, es un streaming además, ¿no? Es cortito. En realidad no es que sea cortito, después hay toda una explicación bastante extensa. Exacto. Y los galardonados se enteran en ese momento también. No, los galardonados se enteraron antes, ¿sí? en esto del ritual, que vamos a ir un poquito más adelante, pero hay un ritual interesante para los galardonados que se los vamos a contar en un momentito. Pero bueno, este fue el anuncio. Acá se entera el mundo, acá los medios del mundo toman estos nombres y el comité científico de elección de cada uno de los premios hace un trabajo
súper detallado de comunicación además, porque cuando se anuncian lo que ya hay es un comunicado de prensa, imágenes para la prensa, una explicación para público general, que obviamente a veces no es tan para público general, pero bueno. Pero o sea, hay todo un paquete de información que sirve para que los medios lo repliquen al instante. Y ahí nos enteramos, ¿no?, que los estadounidenses Mary Branco y Fred Ramsell, y el japonés, como vemos en la placa, y el japonés Shimon Sakaguchi, ganaron este premio de medicina, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y nos enteramos porque la frase es muy cortita: descubrimientos sobre tolerancia inmunitaria periférica. Okay. ¿No? Que bueno, que puede haber una cierta comprensión, pero el periférica capaz ahí nos desnortea un poco. ¿Qué es esto? De algún modo, el protagonista del premio de medicina fue el sistema inmune, ¿no? Este trabajo en particular lo que ayuda a las personas, a los investigadores que trabajan con el sistema inmune, es a entender cómo el cuerpo, como nuestro sistema de defensas, se controla a sí mismo para no atacar al propio organismo, ¿no? O sea, cómo funciona, vamos a repasar un poquito cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune es un conjunto de elementos, de actores, que lo que hacen es atacar a un agente extraño, un virus, una célula, una bacteria, o incluso alguna célula misma de nuestro organismo que funciona mal y que se reproduce con demasiada frecuencia, como por ejemplo cuando se forma un tumor, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ¿qué hace el sistema inmune? Ataca a esas células y las elimina, o ataca a ese virus, a esa bacteria, y lo saca de circulación, digamos, alerta a toda una serie de cuestiones. Pero ¿qué pasa si el cuerpo no hace, o sea, el sistema inmune no hace bien su trabajo y responde en exceso? Claro. ¿No? Porque como todo tiene que tener un equilibrio, y ataca a las propias células del organismo, ¿no? Esto requiere un control que se conocía, pero el Premio Nobel de Medicina agregó un elemento más que hizo posible un cambio de paradigma muy interesante. Vamos a explicar entonces qué pasó con este premio. Vamos a ver la placa que nos habla de las células T. ¿No? Las células T, que son una de las protagonistas del sistema inmune, ¿no? Son la parte del sistema inmune que produce la médula ósea, que viaja hasta un órgano que se llama timo, donde allí maduran esas células recién nacidas para que después puedan cumplir su función. ¿Ah? Las células T, ¿cómo hacen su función? En la superficie de las células tienen como una especie de antena, como una especie de cerradura, vamos a decirle, ¿no?, que encastra increíblemente con un tipo de agente externo. Okay. No sé si se acuerdan de la pandemia, que decían, bueno, la búsqueda de la vacuna era desarrollar una llave que calzara en la cerradura. Exactamente, que calzara exactamente en el de COVID, ¿no? Claro. En la cerradura, en la llave de COVID. Porque cada virus tiene una llave diferente. Entonces, cuando esa célula encuentra como a su par extraño, lo que hace es mandar una alerta para que el resto de los actores del sistema inmune lo combatan. ¿Ah? Así funciona, y eso es lo que se sabía. Bien, o sea, es como si tuvieras un montón de piezas de un rompecabezas en un lado y las que calzan en otro. Y llegado el momento, la que se encuentra es la que funciona. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, y funciona. Si funciona, lo encuentra, lo identifica y alerta, se puede combatir. Hasta ahí es lo que se sabía. Pero en la siguiente placa vamos a entrar entonces en lo que efectivamente el motivo del premio aportaron estos investigadores. Y acá entra otro protagonista que se llama timo, que es una glándula, ¿no? Que durante muchos años los investigadores lo que creían era eso que expliqué hace un ratito, ¿no? Que las células T iban al timo, el timo hacía como una especie de prueba donde decía, a ver, si el timo tiene unas células muy particulares que tienen muchas llaves, pero a diferencia de tener llaves para un virus, tiene llaves para proteínas que se producen en el organismo. Entonces, aquellas células T que reaccionaban a esas células del organismo, las elimina, porque quiere decir que si van al resto al torrente sanguíneo, iban a combatir al propio cuerpo. Entonces hay como ese sorteo de las que funcionan y las que no funcionan. ¿Tá? Eso es lo que hacía el timo. Y después las que funcionaban seguían al organismo. Claro. Pero resulta que hay algunas células que no funcionan bien que seguían, que pasaban el timo. Y acá es donde viene Sakaguchi,
Bien. ¿no? Es un poco largo, pero es para explicar. Entonces, Sakaguchi lo que hizo, lo que entendió es que fuera del timo hay un mecanismo de vigilancia extra que se llaman células T regulatorias, que lo que hacen es justamente esas células Que T se filtraron, que se digamos. filtraron, las atenúa, ¿no? Cuando empiezan a generar alguna reacción hacia el propio cuerpo, vienen estas células T regulatorias y las controlan. Y después vinieron los otros dos investigadores, porque en este caso se dieron a 3 investigadores, porque en la ciencia no es solo un descubrimiento. Claro. Muchas veces es un conocimiento acumulado que termina en una aplicación. Y eso fue lo que pasó. Los otros 2 investigadores lo que encontraron fue un gen particular que se llama gen FOXP3, Bien. que estaba involucrado en una enfermedad rara. Entonces Sakaguchi dijo, bueno, si uno las células T regulatorias con este gen, me doy cuenta que realmente existe un sistema de regulación que hace que justamente, más allá del timo, haya este control periférico de la inmunidad. Eso abrió todo una posibilidad de la inmunología, porque lo que pasó es que uno puede modular esas células T regulatorias, ¿no? Y puede hacer que ataquen, por ejemplo, a las células tumorales o que ante una enfermedad autoinmune, que es justamente la que se genera cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, puedan atenuarla. Ese es el gran descubrimiento entonces que llevó a un montón de terapias que hoy ayudan a la salud de la población. Y un poco lo que decíamos al arranque, ¿no? Hay un largo camino entre el hecho científico original, en este caso el de Sakaguchi, lo que fue después la ampliación de Bronco y Rasdel, y lo que es hoy una línea de investigación en un montón de lugares del mundo y, por supuesto, Uruguay. Exacto. Sí. Hasta aquí, que nos llevó un ratito, el premio Nobel de Medicina. Pero bien, está ¿Está? clarito, se entendió clarito. Bárbaro. Pero si es martes, es de física. Bien. Y ahí Ahí no está. se va a enterar, no No, se va a ese entender es tan el clarito. física. No. El de física siempre es mi dolor de cabeza. Este año fue para también 3 investigadores, el británico, vamos a verlo en la placa, el británico John Clark, el francés Michael Deboret y el estadounidense John Martinis. ¿Por qué? Vamos a traducir por qué ganaron el Nobel. Y de algún modo podemos explicar qué es, porque desde la ciencia básica, o sea, la ciencia que solamente busca entender Pero una física teórica. fenómeno, en este caso. claro, conectaron la física cuántica, y acá se empieza a complicar, con las aplicaciones tecnológicas reales. Básicamente eso lo podemos entender todos. Ahora bien, el Nobel no dijo eso. El Nobel dijo que era el premio por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía de un circuito eléctrico. Es cierto. Te pido que lo digas de memoria. No, me quedó lo de tunelización porque porque es una palabra que uno llama la atención y es fácil, pero en realidad Por supuesto, lo por entendí supuesto. mucho mejor cuando empecé a ver algún que otro ejemplo que creo que se debe aplicar poco, pero por lo menos ayuda. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por supuesto, la gente, el Comité del Nobel entiende que esto es muy difícil de explicárselo a la población general. Entonces, los periodistas que están en estas conferencias generalmente tratan de hacer estas preguntas donde explícame esto en 30 segundos. Claro, Imagínate el la desafío. típica. Pero eso fue lo que hizo una periodista y vamos a ver lo que contestó uno de los integrantes del Comité del Nobel de Física en este video. If you would explain this prize in 30 seconds, what would you say? I would say that this really brings quantum physics from the subatomic world onto this chip. So I think that's it. Nada, pero por lo menos Pero lo consiguió, entendiste, claro. sí, Si la vida fuera tan fácil de explicar Exacto. así, ¿no? Pero bueno, él lo que dijo fue entonces de pasar de la física cuántica del mundo subatómico, o sea, que quiere decir de los átomos que forman las moléculas, las cuestiones que nos rodean, la materia que nos rodea, hasta ese chip que él tenía en la mano y que Claro. obviamente el chip ya sabemos cuál es el impacto en la Y ahí para ir en el mismo sentido que vas vos, por si cuesta entenderlo, hablamos, los fenómenos cuánticos de la física cuántica siempre se dan a nivel subatómico, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar en esta bien, placa. Entonces, me ahorro explicarlo mal y vamos a verlo explicado. No, explicamos juntos porque Dale, seguramente dale. vamos a explicar mejor. Pero en esta placa lo que vamos a ver es como un pequeño resumencito, un
3 frases, pero justamente esto. Lo que ellos lograron fue, allá en los años 80, que eso es lo que decíamos, son investigaciones que llevan mucho tiempo, hasta incluso la consolidación de esta tecnología, por ejemplo. Estos científicos estudiaron esos fenómenos que tú decís, cuánticos, que son fenómenos extraños que suceden a nivel atómico, por ejemplo. Extraños porque chocan contra nuestro sentido común. El sentido común de nuestra visual. Claro. O sea, nosotros no podemos cruzar una pared sin chocarnos. Bueno, las partículas a nivel subatómico sí pueden. Eso es un fenómeno cuántico extraño, digamos, de algún modo. Entonces, estudiaron esos fenómenos, pero en circuitos tamaño real, tamaño natural o tamaño que nosotros podemos ver. Y ahí encontraron estos fenómenos, se enfocaron en particular en estos fenómenos de tunelización y cuantización de energía. Y demostraron que esos efectos que se veían a nivel atómico también, al contrario de lo que podíamos pensar, también ocurrían en tamaño real, el macro, digamos, en circuitos eléctricos. Ese conocimiento que es tan abstracto de algún modo y tan difícil de ver, en realidad hizo posible, por eso él decía, el desarrollo del microchip, de las computadoras que conocemos hoy y de la próxima generación. Por eso te decía, todavía hay, este Nobel quizás va a tener más impacto quizás en un tiempo. Son estas próximas generaciones de computadoras cuánticas en las que está trabajando Google, IBM, ese tipo de empresas que, bueno, que prometen revolucionar. De hecho, 2 de los investigadores premiados, además de profesores de universidades, uno es Deboret, es jefe científico de Google Quantum AI, claro. Y Martínez dirigió el equipo de desarrollo de la computación cuántica de Google. Ok, ahí está clarito. No, y me quedé pensando que si nos cuesta a nosotros entender los fenómenos cuánticos, siempre me viene a la mente la frase de Einstein, quien entendía que había un error en los postulados cuánticos y para ejemplificarlo decía Dios no juega a los dados, ¿no? Sobre todo por el tema probabilístico de lo cuántico. Bueno, sí, Dios juega a los dados. Y acá hay un premio Nobel más que lo confirma. Eso mismo. Pero bueno, pasando la semana, ¿no? Si es miércoles, ahí está, es de química. Este fue el más fresquito de los que nos Es de hoy mismo. Hoy se levantó una persona sabiendo que era premiado en Al Amanecer, que eso es lo que vamos a contar ahora un poquito. Fue para el japonés Susumu Kitagawa. Perdón, señor. El británico Richard Robson y el jordano Omar Yaghi, que ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de estructuras metal orgánicas. Acá también se nos complica un poco. Sí. Ahí va. Pero ¿de qué se trata? Se trata justamente de la ciencia de los materiales, ¿no? Es un premio que aborda la disciplina conocida así, ¿no? Y por los llamados materiales metalorgánicos o MOF, que es como una apócope que se conoce, que fueron justamente fabricados por estos investigadores y que como característica llamativa tienen la capacidad de almacenar enormes cantidades de sustancias, de materias en su interior, ¿no? Esto, por ejemplo, explicaban tratando de traducir en el Nobel, es como materiales que tienen habitaciones de un hotel donde la gente puede entrar y salir. La gente no sería gente, serían moléculas. Moléculas. Ahí está. También dijeron que era como el bolso, en realidad dijeron que era como el bolso de Hermione de Harry Potter, pero yo generacionalmente diría el bolso de Mary Poppins. Está muy bien, claro, está. Donde parece que es chiquito, pero entran un montón de cosas. Bueno, eso es un poco esta idea de estos materiales, ¿no? Cada uno aportó diferentes conocimientos que son capaz muy áridos de explicar, pero hoy estas moléculas sirven para, desde captar agua en el aire del desierto, hasta capturar dióxido de carbono de la atmósfera, almacenar gases tóxicos o quitar contaminantes de una sustancia. Imagínate entonces el impacto que tiene esto en los usos que puede tener en la sociedad. Sí, ¿no? Pero incluso hasta allá, en este caso sí, el propio nombre ya te está dando una pista, ¿no? Cuando habla de estructuras metalorgánicas, se está hablando de materiales que hasta no hace mucho tiempo eran imposibles de conseguir. Sí, claro. De hecho, son construcciones, claro. ¿no? Sí, son sí, materiales artificiales, claro. Ahí está. Pero bueno, más allá entonces de este impacto que pueden tener para nosotros todos estos resultados de los premios, por supuesto también es un impacto a nivel humano, a nivel personal para los investigadores. Sí. ¿No? Y acá es donde volvemos al ritual, ¿no? El ritual es bien interesante porque cada premio empieza igual, con una llamada telefónica
a la hora en que Suecia determina y llaman a los ganadores. Sin importar si del otro lado del océano, por ejemplo, si te toca, es de día, de noche. Apagado, no importa. De hecho, hay nobeles que se enteraron tarde porque tenían el teléfono apagado porque estaban durmiendo. Claro. Pero imagínate el susto igual si te suena el teléfono de noche. Llaman a mí de la academia, yo apago el teléfono. Ahí está, llamen a partir de tal hora. Bueno, eso es lo que pasó en estos premios, ¿no? Al amanecer llaman a los ganadores y les anuncian. Obviamente, imagínate, ladridos de perros se han escuchado en esas llamadas y todo. Y la segunda llamada, que también es un ritual, la hace un integrante del Comité del Nobel que se llama Adam Smith, que es el que hace la primera entrevista al ganador del Nobel. Esa entrevista se graba, es un audio y también se conoce. Y en este caso particular nos interesó mostrar un pedacito del audio de la entrevista que Smith tuvo con Yagi, uno de los investigadores del Premio Nobel de Química, que bien vale la pena escucharlo. You're known as the father of the field of metal organic frameworks. Yes. Yes. You're, I think, perhaps the first Nobel laureate to be born in Jordan. I don't know. That's very possible. That's very possible. That may very well be. Yes. What a journey you have been on with your chemistry and your life. Amazing. It has. It has. I mean, you know, I grew up in a very humble home, and you know, we were a dozen of us in one small room, sharing it with the cattle that we used to raise. So yes, and you know, I was born to in a family of refugees, and my parents barely could read or write. I think my father finished 6th grade, and my mother couldn't read and write. So it's quite a journey, and it's science allows you to do it. I mean, science is the greatest equalizing force in the world. De esa última frase uno podría alimentar tertulias y Tal tertulias. cual. La música es bien, bien adecuada, ¿no? Sí. Esa música como inspiradora. La epopeya. Exactamente, ¿no? Porque como dice él, ¿no? Su familia apenas sabía leer y escribir, él nació en un hogar que compartía con animales, Sí, o sea, de imagínense. refugiados, además. Totalmente, imagínense llegar a después un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, quedan algunos más que no tienen que ver con ciencia, o sea que para nosotros son menos importantes. Y vamos a terminar con unos numeritos del Nobel. Dale. ¿Ah? A ver, ¿qué tenés? Bueno, para recordar que en esta placa, que bueno, los premios Nobel se entregan, por supuesto, por Alfred Nobel desde 1901, ¿no? Cada año se entregan 11 millones de coronas, que es más o menos 1 millón de euros, y se divide según lo que indica el Nobel. O sea, no es que si son 3 se dividen tercios, ¿no? sino que a veces puede ser medio para uno y un cuarto para los demás. Eso lo determina el Nobel según lo que considera que es el aporte. Exacto. Se han otorgado 628 premios a 1.015 personas. 49 ocasiones en este tiempo no se entregaron por motivos de guerras o crisis. Y acá un número un poquito más triste, que es que solo 67 mujeres ganaron el Nobel en la historia del... ¿De cuánto dijiste? ¿De 1100? Sí. Perdón, estos son de química en general, de química. ¿no? Entonces, porque estábamos hablando justo de él. Entonces, bueno, como vemos, las mujeres tienen ese rezago, pero las mujeres están en el entorno de 300, un poquito menos. Igual es un montón de enorme. No, y estaba mirando, de estos 9 que anunciamos hoy, solamente una mujer, ¿no? Exactamente. Sí, y después uno podría decir, bueno, de eso de gran ecualizador que hablaba Yagi, las nacionalidades acá tienen también un claro predominio del norte ni hablar, Sí. y de Estados Unidos. general, Incluso hay personas que, por ejemplo, figuran como estadounidenses porque trabajan o tienen nacionalidad de Estados Unidos, como el jordano, por ejemplo, Claro. pero en realidad son jordanos que tuvieron que irse allí, ¿no? Antes de terminar, dale. esto no tiene nada que ver con los Nobel, pero si no,
nosotros tenemos personas que generalmente se acercan a nosotros, nos cuentan sobre ciencia, y quiero mandar un saludo, que me lo pidió especialmente, Dale. a Laura Díaz y sus sobrinos que nos miran todas las semanas y se enteran de la ciencia en Uruguay. Muy bien, le dedicamos los Nobel. Ahí está. ¿Qué más? Total. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa y ya volvemos en Sobre Ciencia con la mosca de la fruta.